y vamos a ver esta semana el tema de integrales trigonométricas de su materia de cálculo 2. Para los chicos que están viendo este tema y les parece muy complicado, ahora les voy a enseñar exactamente lo que tienen que saber para poder resolver cualquier tipo de ejercicio de integrales trigonométricas de su materia de cálculo 2. Puede parecer muy complicado al inicio porque ustedes ven que seno, que coseno, que tangente, que cotangente, que secante, entonces dicen, ¿cómo puedo saber todo eso? Pero la realidad es que no es tan complicado y para eso lo he dividido en 5 pasos, ¿listo? Para que ustedes sepan, 5 casos que van a tener que aprender. Vamos con el caso número 1. Aquí les voy a hacer un breve resumen de lo que tienen que saber. Si ustedes dominan a la perfección esto, prácticamente podrían resolver cualquier ejercicio, sea de progreso o de control. El caso número 1 es cuando tienen el seno elevado a la n de teta, o el coseno elevado a la m de teta, o seno por coseno en multiplicación de n por m. Pero cuando n y m son pares, ¿y a qué nos referimos? Cuando n y m son pares. Y aparte de eso, ¿qué más dice? Cuando n y m son pares y son de cualquiera de estas tres formas, este le vamos a llamar el caso 1, se resuelve con estas identidades trigonométricas, porque todo lo que tiene que ver con funciones, con integrales trigonométricas se resuelve con identidades trigonométricas. ¿Con cuál? Si ven un seno cuadrado van a transformar a 1 menos coseno del ángulo doble sobre 2. Si ven un coseno al cuadrado van a transformar a 1 más coseno del ángulo doble sobre 2. Y si ven seno de teta por coseno de teta, van a transformar a seno de 2 tetas sobre 2. Entonces, les voy a explicar cómo puede ser un ejercicio. Ejemplo. Chicos, y si quieren clases con nosotros o necesitan ayuda en sus cuestionarios o tareas virtuales, escríbenos y pregunta por nuestros combos y promociones. Vamos a poner aquí un ejercicio común. Vamos a poner un ejercicio común sería, ¿qué sería lo más sencillo que pueda haber? Lo más sencillo sería seno cuadrado de teta, ¿ya? Esto de aquí ya no es una regla básica de integración, porque recuerden, primero para poder ver esto, ustedes primero tuvieron que aprender algo que se llama las reglas básicas de integración. ¿Cuántas son? Yo les digo que son 19, lo más conciso posible para mí son 19, y con 19 reglitas básicas de integración, ustedes saben todo lo que tiene que ver con el cimiento, la base. Después de eso vienen las que ya no se puede resolver por integrales básicas, que entre esas están las integrales trigonométricas. Entonces, supongamos que tenemos seno cuadrado de teta. Tengo esta integral, o sea, ¿puedo resolver, puedo dar la respuesta directo? La respuesta es que no. ¿Por qué? ¿Qué integrales sí son básicas? O sea, son directas. Ya tenemos la respuesta. Las integrales básicas para recordar, ¿cuáles serían? Sería la integral del seno de teta. ¿Y cuál es la integral del seno de teta? Es menos coseno de teta. Y por ser indefinida, más c. ¿Cuál es la integral del coseno de teta? La integral del coseno de teta es seno de teta. Y por ser indefinida, más c. Esas son integrales básicas, porque ya es la respuesta directa. Ya nos dan una reglita, esas 19 reglitas que les estoy diciendo. Ahí ya está, entre esas 19 reglitas está esta. Que la integral del seno de teta es menos coseno de teta. Que la integral del coseno de teta es seno de teta. ¿Cuál es otra que tienen que saber? Hay algo que también tienen que saber y les voy a enseñar un truquito de una vez. Cuando ustedes tengan integral del seno, de cualquier ángulo, no importa, supongamos de 7 teta, se me ocurre, de teta, y les dicen cuál es la respuesta, ustedes pueden aprender que esto para resolver tendríamos que hacer una sustitución, una integración por sustitución, una sustitución simple, llamar el u igual a 7 teta y comenzar a transformar. Pero si quieren aprender esto directo, ustedes cuando tengan el ángulo que sea, pero que sea de una función seno o coseno, y no importa que sea 7 teta, 4 teta, 5 teta, 9 teta, de lo que sea de cualquier ángulo, ustedes pueden decir la respuesta directa. ¿Cuál es la integral del seno? Recordemos la integral básica, menos coseno, por lo tanto sería menos coseno, pero en vez de poner teta, ¿qué tendría que ser en su caso? Menos coseno de 7 teta, y dividido para 7, y más c. Así se puede resolver cualquier integral trigonométrica que sea de seno o coseno, pero que tenga cualquier ángulo. Y eso funciona para el seno o el coseno. Ejemplo, coseno, se me ocurre cualquier ángulo, de 3 teta, de teta. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la integral del coseno? Recordemos las básicas. La integral del coseno es seno. Por lo tanto, esto sería seno
de 3 teta sobre 3 y más c. Y así, eso para que se recuerde. Esto tienen que saber porque esto es como lo básico antes de poder hacer el caso 1 y caso 2, que son cuando les dan senos y cosenos. Ya, ¿cuándo ya no es básico? O sea, es básico cuando te dan seno, coseno y no importa del ángulo que te den, sigue siendo básico. Pero cuando ya no es básico, ya no es básico cuando te elevan a un exponente. Ahí ya no es básico, ahí ya hay problema, ahí ya tenemos un problemita. Ejemplo, si decimos, dígame cuál es la integral del seno al cuadrado. Ahí sí ya no es básico, ahí sí ya no tengo una respuesta directa. ¿Cuál es la integral del coseno al cubo de teta? Ahí sí ya no es básico, ahí hay que hacer con integrales trigonométricas. Si te dice a la cuarta, a la quinta, etcétera, ahí ya no es básico. O sea, cuando te eleva el seno o el coseno a un exponente, ya no es básico. Si mientras no te elevan ningún exponente y no importa el ángulo que te pongan, ahí todavía es básico, es fácil de hacer. Entonces, cuando ya te eleven a un exponente, ya tenemos que ver los casos. Recuerden el caso 1, es cuando es de la forma seno, coseno o seno por coseno, pero está elevado a un exponente par. Tiene que estar elevado a un exponente par. O sea, ¿qué valor podría ser aquí? El 2, el 4, el 6. ¿Acá qué podría ser? El 2, el 4, el 6. ¿Acá qué podría ser? El 2 y el 2, el 2 y el 4, el 4 y el 4, el 4 y el 2, el 4 y el 6, con tal que sean ambos pares, porque dice cuando n y m sean pares. Ese es el caso 1, cuando ambos son pares. Recordemos eso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Dice que cuando tengan un seno del caso 1 elevado a exponente par, usemos esta identidad trigonométrica. ¿Cuál ha sido? Seno cuadrado que es igual 1 menos coseno del ángulo doble sobre 2. Entonces ponemos la integral de 1 menos coseno del ángulo doble sobre 2. ¿Listo? Y por d teta. ¿Por qué? Porque ya quedamos que seno cuadrado de teta es lo mismo que 1 menos coseno del ángulo doble sobre 2. Esto es simplemente una identidad trigonométrica. Esto es igual a esto. Ahora, al sacar esta integral, ¿qué podemos hacer? Este 2 es una constante. Aunque esté abajo, está como un medio. Y por lo tanto, eso podemos sacar afuera. ¿Cómo lo podemos reescribir? Sería un medio integral de 1 menos coseno de 2 teta de teta. Listo. Y ahora, ¿qué podemos ver aquí? Que es una resta. Por lo tanto, por las propiedades de las integrales, podemos dividir en dos integrales. Y vamos a poner un medio que multiplica. ¿Por qué? Porque este medio multiplica todo. No olvidemos eso, por eso abro el corchete. A la integral de 1 de teta, pongo el 1 solo para que no nos demos cuenta de lo que estoy poniendo aquí. O sea, estoy separando este por d teta, menos la integral del coseno de 2 teta por d teta. Y cierro el corchete. ¿Listo? Hasta ahí estamos. Sigo escribiendo. Esto es igual a un medio. Cierro corchete, abro corchete. ¿Cuál es la integral de 1 de teta? O la integral de d teta. Es como decir, ¿cuál es la integral de dx? X. Por lo tanto, ¿cuál es la integral de d teta? Teta, ¿no es cierto? Teta menos, ¿cuál es la integral del coseno de 2 teta? La integral del coseno, ya habíamos quedado, borramos estos numeritos para no confundirnos. La integral del coseno es seno. Por lo tanto, ¿cuál es la integral del coseno de 2 teta? Sería seno de 2 teta, pero no olvidamos siempre dividido solo para el número, o sea, para 2, para hacer de forma directa. Cierro esto y más c. Listo. Esto sería el primer caso de integrales trigonométricas, porque está elevado. Y sería como la más facilita también. En un progreso o control no les van a tomar eso porque es muy, muy sencillo. Entonces, en un progreso o control, ¿qué podríamos esperar? Un ejercicio de progreso o control sería de la siguiente forma. Del caso 1, hablando solo del caso 1. De un progreso, para que esté medio interesante, podríamos ponerle la integral del seno, se me ocurre a la cuarta, de 3 teta por coseno al cuadrado de 3 teta y por d teta. ¿Ya? Este es un ejercicio que, viéndolo directamente, es del caso 1 de integrales trigonométricas. Para poder enseñarles todo eso ya merita un poquito más. O sea, tienen que saber algo más que les voy a enseñar en el siguiente video, lo que tiene que ver con el caso 1. Les voy a enseñar el caso 1 en el siguiente video para los que les interese más. Pero bueno, este sería como un ejercicio tipo examen, tipo progreso. Otro ejercicio tipo progreso podría ser que les pongan coseno a la cuarta de 7 teta, de teta. Ya, ¿por qué? Porque esto ya es más interesante. Hay que desarrollar un poco más.
pero con las mismas identidades trigonométricas. O sea, el truquito para resolver cualquiera de estos de aquí está aquí. Se resuelve con estas identidades trigonométricas, solo que hay que saber cómo aplicarlas. Listo. ¿Cuál es el siguiente caso que les pueden dar? El caso número 2 que les pueden dar es cuando es de la misma forma, seno, coseno, tangente, pero n o m es impar. ¿Y con cuál identidad se resuelve? Con esta. Con una solita se resuelve. Seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1. A ver, si se entiende que n o m es impar, n o m es impar, o sea, quiere decir que aunque sea una, tiene que ser impar. ¿En qué caso? Aquí, ¿qué valor podría ser? Seno elevado a la cuánta. De ley tiene que ser al cubo, a la quinta, porque eso es impar. El coseno al cubo, a la quinta, a la séptima, si es que quisiéramos hacer mucho más, a la novena, a la onceava, etc. Y entre seno y coseno, ¿qué tendría que ser? ¿Cuánto tiene que valer el n? Puede ser al cubo, y el m podría ser a la quinta, pero también podría ser aquí a la quinta, y aquí a la quinta, aquí al cubo, y aquí al cubo, aquí al cubo, y aquí a la cuarta, ¿sí? Y todavía seguiría siendo el caso 2, porque dice NO, o sea, la palabrita O quiere decir que aunque sea uno, tiene que ser impar, y ya es el caso 2. O sea, no necesariamente ambos tienen que ser impares, y me refiero específicamente a este caso, porque aquí de ley sí tienen que ser impares. Aquí, o sea, aquí de ley tiene que ser un 3 o un 5. O sea, de ley, o un 7, 9, etc. Aquí de ley, porque es solo un hito, un 3 o un 5. Pero aquí no necesariamente ambos tienen que ser. Si ambos son impares, es el caso 2. Pero si aunque sea uno es impar, también es el caso 2. Ejemplo, si aquí fuera el cubo y aquí a la cuarta, se me ocurre, o al cuadrado, seguiría siendo el caso 2. ¿Por qué? Porque es una impar y por eso dice n o m, aunque sea una tiene que ser impar. ¿Y con qué se resuelve? Con el seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1. Vamos a poner un ejemplo, pero igual súper básico para que se entienda. Pongamos el del seno por coseno. Si ustedes ven en una integral que les diga el seno, se me ocurre cubo de teta por coseno cuadrado de teta, pueden estar por seguros que es el caso 2 de una integral trigonométrica. ¿Por qué? Porque esto ya no es una integral básica, que yo puedo dar una respuesta directa. Recuerden, integrales básicas son de las 19 reglitas básicas que ustedes debían haber aprendido al inicio para de ahí poder hacer todos los 5 casos de integración. ¿Cuáles son los casos? Integración por sustitución, integración por fracciones parciales, integrales trigonométricas. Después de este, ¿cuál viene? Integrales por sustitución trigonométrica, que es la del triangulito. Y la quinta es la integración por partes. Bueno, pero recuerden, como esto no es una básica, entonces dicen, ya, a ver, yo veo un seno, un coseno y veo que uno es impar. Por lo tanto, el caso 2. ¿Y qué nos dijo? Que para resolver esto hay que hacer con esta identidad. Pero aquí hay que hacer algo más. Primero, tienen que el impar separarle un seno o un coseno, dependiendo cuál fuera el impar. Si el impar es en el seno, pues le separan un seno. Si el impar sería el coseno, o sea, aquí sería el coseno del cubo, pues le separan un coseno. ¿Qué quiere decir separar? Que lo reescriban de esta forma. Tenemos que escribir seno cuadrado de teta por coseno cuadrado de teta por seno de teta. ¿Ya? ¿Es lo mismo esto que esto? Sí, porque miren, seno por seno, seno cuadrado por seno, nos da el seno cubo, o sea, no hice nada. Pero eso de ley tienen que hacer. Eso es un pasito que de ley tienen que hacer en el caso 2, separar el seno o el coseno dependiendo de cuál es el impar. Y al separar esto, ya nos queda este seno cuadrado y transforman el que quedó, o sea, el que era impar, a ese le transforman. Dicen, bueno, entonces seno cuadrado que es igual, aquí despejen mentalmente, tienen que despejar dependiendo de qué les toque. Si hablamos del seno cuadrado y esto quiero pasar acá, ¿cómo pasa? Restando. Entonces quedamos que seno cuadrado es igual a 1 menos coseno cuadrado. ¿Sí? Y si fuera al revés, quisiera despejar el coseno cuadrado, ¿qué sería? Coseno cuadrado es igual a 1 menos seno cuadrado. Entonces el seno cuadrado es igual a 1 menos coseno cuadrado. Y hacemos esa transformación. El seno cuadrado, ¿a qué dice que es igual? A 1 menos coseno cuadrado, porque quedamos que en el caso 2 vamos a usar esta identidad trigonométrica. Y decimos 1 menos coseno cuadrado de teta. Cierro paréntesis, pongo en paréntesis porque son dos términos para no olvidarme que todito esto multiplica por esto. Me quedaría igual a coseno cuadrado de teta por seno de teta y por de teta. Ahora, todo esto es un solo término. Esto multiplico por el 1 y esto multiplico por este y voy a dividir en dos integrales. Entonces, ¿esto qué nos quedaría? La integral del coseno cuadrado de teta
por seno de teta por d teta menos la integral del coseno a la cuarta de teta por seno de teta de teta. ¿Sí? Así nos quedarían las dos integrales. ¿Por qué? Veamos, a ver. Esto por esto me da igual a esto, porque está multiplicando por 1. Coseno cuadrado, seno de teta. Coseno cuadrado, seno de teta por coseno cuadrado nos da coseno de cuarta, seno de teta de teta. Listo. Hasta ahí está prácticamente despejado. Y de ahí, lo último que tienen que hacer en el caso 2, que cuando una es impar, recuerden, para ya resolver esto es hacer una integración por sustitución. O sea, hay que hacer una sustitución más. Les voy a escribir con negro para que se resalte la sustitución que tienen que hacer. Siempre van a hacer la sustitución u al que está elevado al exponente. Ejemplo, en este caso, ¿cuál de los dos está elevado al nuevo exponente? El coseno cuadrado. Por lo tanto, el u le van a coger como coseno de teta. Porque al derivar el coseno, ¿qué nos da? ¿Cuál es la derivada del coseno? Es menos seno. Por lo tanto, nos queda menos seno de teta de teta. Este menos pasa acá al otro lado para que se quede despejado y nos quede solo seno de teta de teta. Ahora, podemos ver que esto es igualito a esto. Por lo tanto, nuestra sustitución simple está bien, ¿no es cierto? ¿Y esto cómo nos quedaría? Esto nos quedaría la integral, y podemos hacer, en vez de coseno cuadrado, ¿cómo voy a llamar? Coseno, ¿cómo se llama? U. ¿Y cómo está el cuadrado? U al cuadrado. En vez de seno de teta, ¿cómo voy a llamar? Menos de U. Y el menos como es un signo negativo, puede salir afuera. Me quedaría menos de U, ¿ya? Ahora, en esta de aquí, miren, pongo el menos y ahora voy a hacer esta sustitución. Pero coseno cuarta, ¿cuál sería el u que toca transformar? El mismo que puse antes. O sea, ya el u nos sirve para ambos. Es la misma sustitución. Entonces, en vez de poner coseno, ¿qué voy a poner? U. Y como está la cuarta, integral de u a la cuarta. En vez de poner seno de teta, ¿qué voy a poner? Menos de u. En vez de poner seno de teta, ¿qué voy a poner? Menos de u. Y con este menos que está aquí, se vuelve más de u. ¿Listo? Y ahora sí podemos integrar esto de aquí porque es una integración básica. ¿Cuál es la integral de u al cuadrado? U al cubo sobre 3. Y con el signo menos que estaba aquí, menos. Más, ¿cuál es la integral de u a la cuarta? U a la quinta sobre 5. ¿Ya? Y para terminar, volvemos a sustituir. Voy a escribir acá porque ya me faltó espacio y volvemos a sustituir. En vez de escribir u ¿cómo se llamaba? Coseno de teta. Por lo tanto, nos queda menos coseno cubo de teta sobre 3 más coseno quinta de teta sobre 5 y más c. Esta sería la respuesta de esta integral trigonométrica. Como podemos ver, es la forma de resolver cuando es el caso 2, cuando es un caso impar. Pero obviamente tienen que hacer más ejercicios para poder entender bien cómo se aplica. Vamos al caso 3 que les pueden tomar. El caso 3 es cuando les dan tangente o cotangente. Y n y m son par o impar. O sea, ¿qué les está diciendo en este caso? Si es de la forma tangente de n de teta o cotangente de m de teta, no importa si es par o impar, se resuelve con estas dos identidades trigonométricas. ¿Ya? Pero aquí también vamos a hacer acuerdo. Les voy a hacer acuerdo que deberían de saber para poder resolver estas de aquí. Primero tendríamos que saber las integrales básicas. ¿Y cuáles son las básicas? ¿Cuál es la integral de la tangente de x de x? ¿Cuál es la integral de la tangente de x de x? Es menos logaritmo del valor absoluto de coseno de x más c. ¿Cuál es la integral de la cotangente de x? La integral de la cotangente de x es igual al logaritmo natural del valor absoluto de seno de x y más c. Sé que algunos me dirán, pero a mí me dijeron otra cosa, que aquí puse secante, que ni sé qué. También es válido, pero es mejor usarla así, porque es más fácil verlo en senos y cosenos. Por lo menos para mí es mejor usarlo de esta forma y esta forma también es correcta, por si algunos, porque ya me han preguntado, es que a mí me dijeron que es igual a la secante, al logaritmo natural del valor absoluto de secante. Ya, también está bien, pero también está bien de esta forma y preferimos usarlo de esta forma.
¿Por qué tengo que saber las básicas? Porque si ni siquiera sé la integral de la tangente y cotangente, que es básico, o sea, que ya te da la respuesta directa, peor voy a poder las que me van a poner al cuadrado, al cubo, a la quinta, porque esto ya es más complicadito. Y aquí también podemos aplicar el truco que les dije, ese pequeño truquito. Pueden haberles dado tangente de cualquier ángulo, ejemplo, se me ocurre de 6x de x, y les dicen, ¿cuál es la respuesta? Esta de aquí sí se puede dar una respuesta directa o rápida si aplican el truquito que les dije. ¿Cuál es la integral de la tangente? Es menos logaritmo natural del valor absoluto de coseno. En este caso era x porque aquí es x. Pero si aquí es 6x, ¿aquí qué tiene que ser? 6x sobre 6i más c. O sea, siempre es del mismo ángulo y dividido para el valor, sin la x, solo para el valor. Ejemplo con el cotangente. ¿Cuál es la integral de la cotangente se me ocurre, de 5x de x? Pues miran cuál es la respuesta de la integral básica, logaritmo natural del valor absoluto del seno. En este caso sería de 5x y para terminar, dividido para 5 y más c. Y así de simple se puede resolver. Ahora, todo esto es facilito. ¿Por qué? Porque esta era de las 19 reglitas básicas de integración. O sea, ya hay respuesta directa. ¿Cuándo no es facilito? Cuando ya les ponen elevado a un exponente. Ejemplo, les ponen al cuadrado, al cubo, a la cuarta, a la quinta. Ahí sí ahí ya no es facilito, ya no pueden dar una respuesta directa. Ahí tienen que resolver con funciones trigonométricas, o sea, con las identidades trigonométricas de estas integrales trigonométricas. Entonces, veamos este ejemplo. Pongamos un ejemplo, el más sencillo, obviamente, para primero entender. ¿Qué sería una integral trigonométrica que ya tendrían que usar de esta forma? Esa sería como la más básica. Si les dan tangente cuadrado de teta y les dicen, ¿cuál es la respuesta de esto? No hay respuesta directa. ¿Por qué? Porque no es una de las 19 reglas básicas de integración. ¿Qué tienen que hacer? Aplicar una de estas dos identidades. Si hablan de la tangente, aplican la tangente, y si hablan de la cotangente, aplican la cotangente. Pero antes de seguir, tenemos que recordar otras dos identidades de las 19 reglitas básicas de integración. Estas dos identidades también son integrales básicas. Entonces, tienen que saberse de memoria. ¿Cuál es la integral de la secante cuadrado de teta de teta? Es igual a la tangente de teta y más c. ¿Y cuál es la integral de la cosecante cuadrado de teta de teta? Es igual a menos cotangente de teta y más c. Esas dos también son básicas. Y me dices, pero aquí ves elevado al cuadrado y al cuadrado. Sí, son las únicas de las 19 reglitas básicas que les digo que tienen que saber que vienen elevado al cuadrado. O sea, esta es de la forma básica de resolver esta es que sea secante al cuadrado. La integral de secante cuadrado es la tangente. ¿Y cuál es la integral de cosecante cuadrado? Es menos cotangente. De estas viene así, o sea, estas son integrales básicas. Estas también tienen que saber, aparte de las otras dos que les puse, de la tangente y la cotangente. Ahora sí, ¿cómo resolvemos esto? Dice que tienes que aplicar una de estas dos identidades. Si habla de la tangente, usamos esta, y si habla de la cotangente, usamos esta. Entonces, apliquemos esto. En vez de tangente cuadrado, ¿cómo le voy a reemplazar? Secante cuadrado menos 1. Entonces, vamos ahí. Esto es igual a la integral del secante cuadrado de teta menos 1 y por de teta. Listo, como ya tengo dividido en dos, voy a separar en dos integrales. Me quedaría igual a la integral del secante cuadrado de teta menos la integral de teta o de 1 de teta. Pueden escribir o no escribir el 1, que da igual. Esto es igual. ¿Cuál es la integral del secante cuadrado? Y aquí está, por eso les había escrito. La integral del secante cuadrado, como ya es una integral básica, ya ponen la respuesta. Es igual a la tangente de teta. Menos, ¿cuál es la integral de teta? Teta. Y más c. Y se acabó. Esta es una de las formas que tienen que usar. Entonces, recuerden, todo el resumen de integrales trigonométricas que puede parecer muy confuso está aquí. Solamente hay 5 casos. Cuando es seno, coseno y son pares, seno, coseno y son impares, tangente y cotangente y son pares o impares, irrelevante, igual van a usar esta identidad trigonométrica y todas se resuelven con identidades trigonométricas. Y la cuarta, y el cuarto caso sería cuando es secante y cosecante solita, pero el n y m son pares. Aquí sí tienen que ser pares. Vamos a ver eso. Obviamente esto para que sepan súper bien, tienen que aprender a hacer también ejercicios con tangente y cotangente cuando es un número impar. Ejemplo, cuando esté elevado al cubo, a la cuarta, a la quinta, y así son tipo examen. Les encanta poner también en progresos de la forma tangente a la cuarta de 2x de x. Ejemplo, esto sería un tipo progreso. Está la cuarta, tenemos que usar, obviamente, esta teoría para resolver, o sea, la del caso 3. Bueno,
Seguimos. El caso 4 dice que cuando sean secante o cosecante solitos y son de exponente par. Cuando son de exponente par y se me ocurre el secante, ¿qué pasaría si pongo secante cuadrado de x de x? ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que reemplazar por esto? La respuesta es no, porque se acuerdan que les dije que secante cuadrado y cosecante cuadrado ya era una básica. Entonces, simplemente daríamos la respuesta. ¿Cuál era la integral de secante cuadrado? Tangente de x y más c. ¿Y se acabó? Entonces dicen, pero entonces, ¿por qué me dice que cuando es de esta forma y sea n par o n y m par? De ley tendría que ser del caso de la cuarta, o sea, de cuarta, sexta o octava, décima, etcétera, etcétera, pero mínimo desde cuarta, porque si fuera el cuadrado ya es la respuesta directa. Entonces se me ocurre, ¿qué pasa si ponemos secante a la cuarta de teta de teta? Ahí tendrían que aplicar la formulita. Dice que cuando tengan secante cuadrado, que tengo que poner por 1 más tangente cuadrado. Pero aquí dice cuarta, pero ustedes tienen de identidades cuadrado. Por lo tanto, ¿qué van a hacer? Tienen que separar como 2, secante cuadrado por secante cuadrado de teta de teta. ¿Por qué? Porque es lo mismo. Secante cuadrado, cuarta es lo mismo que estos dos secantes. Siguiente, uno de estos tienen que transformar. Entonces, transformemos a uno nada más. No pueden transformar a los dos, si no, no sale la respuesta. 1 más tangente cuadrado de teta y por secante cuadrado de teta y por de teta. ¿Listo? Y lo siguiente sería multiplicar. Nos quedaría la integral de secante cuadrado de teta más la integral de la tangente cuadrado de teta por secante cuadrado de teta y por de teta. Listo. ¿Cuál es la integral de secante cuadrado de teta? Básico. ¿Y cuál es la integral de tangente por secante? Ahí ustedes tienen que hacer una sustitución. Es integración por sustitución, una sustitución simple. ¿A cuál creen que tienen que llamar u? ¿Cuál de los dos sería el u? ¿La tangente o el secante? ¿Ya? La respuesta sería siempre la tangente. ¿Por qué? Porque la derivada de la tangente al derivar u es de u y la derivada de la tangente es secante cuadrado de teta por de teta. Por lo tanto, esto les quedó igualito a esto y por lo tanto está bien. Entonces, ¿qué nos quedaría? Seguimos escribiendo. ¿Cuál es la integral del secante cuadrado? Respuesta directa, tangente de teta. Más. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Una sustitución. En vez de tangente cuadrado, ¿cómo voy a llamar? U al cuadrado. Y en vez de todo secante de cuadrado por secante cuadrado, ¿qué voy a llamar? De u. Por lo tanto, esto nos queda igual a tangente de teta más u al cubo sobre 3 integrando y escribiéndolo de nuevo sería tangente de teta más, en vez de u, ¿cómo se llama? Tangente cubo de teta sobre 3 y más c por ser indefinida. Y la respuesta prácticamente de este ejercicio de secante cuarta sería lo que acaban de ver ahí. Listo. Y el último caso, el quinto caso. Dice cuando es secante y cosecante, pero es impar. Entonces, la verdad es que ya no hay más casos. Realmente solo son 4 casos. ¿Qué pasa cuando es secante y cosecante y son de valores impares? O sea, al cubo o a la quinta o a la séptima, etc. No es función trigonométrica. Se resuelve con integración por partes. Ya no se resuelve con estos casos. Se resuelve con integración por partes que van a ver más adelante, que es la vaquita. U por b menos la integral de b por du. Recuerden, si es que es secante y cosecante y están elevados a un exponente impar y todavía no les han enseñado eso, ustedes realmente no pueden resolver a menos que sepan hacer integración por partes, que es la forma de resolver el quinto caso. Por lo tanto, de integrales trigonométricas, realmente solo son 4 casos y aquí está el resumen completo de lo que tienen que saber para poder resolver cualquier ejercicio de funciones trigonométricas. Bueno, chicos, espero que les haya servido los tips de la semana. Y recuerden, si quieren aprender esos y todos los temas a profundidad, hemos digitalizado en nuestra plataforma virtual www.huecaestudiantil.es en el apartado de cursos toda su materia digitalizada, donde les enseñamos mediante videos explicativos paso a paso cada tema y cada ejercicio que les van a tomar en su progreso 1, progreso 2, progreso 3 e inclusive el examen de recuperación. Aprovechen que ahora estamos con 50% de descuento.